el terremoto es silencioso. Yo me imagino que ya en la memoria recuerdas que algo llegó, pero llegó silencioso y de repente todo se comienza a mover el piso y ya resquebrajar y ya ver cómo las estructuras suenan, ¿no? Entonces yo creo que ese es un despertar bastante espeluznante, ¿no? Mi primer recuerdo de la infancia, pues un patio de vecindad con losas de esas de color como rosa, en las hendiduras crecido el pasto y jugando allí, en un patio con mucho sol, así con música tropical, me imagino que será la santanera. Y era un patio con un zaguán y un portón de madera, como las construcciones antiguas del centro de la Ciudad de México. Y esa es la evocación que yo tengo de mi vecindad, por así decirlo. Todos lo conocen por Panchito. Yo vivía en la calle de Peñón, entre Peralvillo y Jesús Carranza, a una calle y media de lo que es el edificio Nuevo León. Entonces el sangolote era tremendo, pues no te podías ni mover. Entonces tenía un balcón de esos antiguos y me asomo y lo que pasa es una inmensa bola de polvo blanco, que no terminaba de pasar, era como si se hubiera oscurecido todo, pero era un balcón enorme. Y de repente me asomo y el edificio Nuevo León ya no estaba. Ahí vivía mi excuñado con su esposa, sus 2 hijos y su sirviente en Nuevo León. Entonces lo primero que hago es ir y correr hacia el Paseo de la Reforma y lo que llegas es ver impotencia, miles de desperdicios, fierro torcido, vidrios, y dentro de todo el polvo que estaba el Paseo de la Reforma solo, el polvo, va apareciendo un señor en pijama con un niño y me dice, ¿dónde estoy? Digo, en el Paseo de la Reforma. Dice, es que yo estaba debajo de la mesa con mi bebé. Te da tal impotencia ver que no puedes mover eso, o sea, por más que quieras, es una montaña de desperdicios, de destrozos, todo que te sientes impotente y te sientes pequeñito ante la fuerza de la naturaleza. Desesperación, impotencia, tristeza, dolor, ver al familiar que llora, que sus hijos, porque él ya había salido con la esposa y con la niña a la secundaria y sus 2 hijos que ya se iban a recibir en la escuela, se habían quedado a bañar, chavos de 25, 26 años que estaban ya recibiéndose, que ya estaban haciendo sus tesis y de repente no están, la sirvienta no está, eso me impactó mucho. Yo trabajaba en esa época en Imevisión de reportero y entonces lo que me dicen es que me quede ahí en Tlatelolco a narrar lo que va pasando día con día, ¿no? El segundo día, pues era terrible, porque yo estaba sobre la calle de Jesús Carranza y comenzaba a oscurecer y se comienza a mover todo, pero fuertísimo. Y entonces la gente caminando y mucha gente se hinca y se ponía en cruz a rezar. O sea, ¿qué onda? El fin del mundo, ¿no? Muy apocalíptico. Y luego, pues muchas semanas sin luz, sin agua. Mucha gente tuvo que irse de los terrenos y vivir en la calle, vivir en campamentos, 6, 5 meses, muchos meses, mientras se construía. Y eso te trastoca y entran conflictos familiares, ¿no? Muchos conflictos que la gente descubre o salen a flote. Yo siempre digo, la lección, y debería ser la lección de todos los mexicanos, de que en las situaciones más difíciles no te doblas, o sea, no te achicopalas, sino como que diríamos, aquí te crece al castigo, ¿no? Y en ese sentido eso es lo que me gusta mucho de la gente de Tepito, es muy luchona, no se dobla, puede estar en las peores circunstancias, pero ese orgullo, ese sentido de pertenencia, pues te hace salir, ¿no?